Hola, bienvenidos a todos. Quiero darte un saludo a ti que me estás viendo. Quiero compartir contigo un tema que será de bendición y de fortaleza para tu vida. Recuerda que sobre todo Jesucristo basta. Te bendigo y te animo. Dios les bendiga a todos. Vamos a compartir esta tarde lo que es nuestro tema de esta semana, siempre haciéndole realce a nuestra serie de mes, y es Jesucristo basta. Así que quiero saludarlos a todos los que nos ven a través de redes sociales, y déjame decirte que ante cualquier pandemia, ante cualquier enfermedad, ante cualquier obstáculo, Jesucristo basta. Y es la serie que estamos tratando este mes y es el que vamos a compartir en esta tarde. Yo traigo un tema para cada uno de ustedes, y el tema que le puse a esta predicación es lo que Jesús hizo. Y quiero comenzar hablando de dos épocas, que estas dos épocas la mayoría de personas entiende, al hablar de estas dos épocas, entiende de que ya conoce lo que Jesús hizo por completo. Cuando decimos lo que Jesús hizo, cualquiera me puede decir: Alex, yo ya sé lo que Jesús hizo, yo ya sé que Jesús murió, yo ya sé que Jesús vino a la tierra. Pero déjame decirte que muchas veces nos enfocamos en dos épocas, y la primera es cuando se acerca ya noviembre, diciembre, que comenzamos a ver lucecitas, arbolitos, y en muchas iglesias se celebra lo que es la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y decimos: oh, wow, Jesús nació y Él es el centro de la Navidad. Y hablamos y entendemos lo que Jesús hizo en ese momento. Y la segunda época, que también la conocemos, y es la mentada Semana Santa, que decimos Jueves Santo, Viernes Santo, y verdad, todos los días que celebran en las iglesias. Entonces, y creemos de que en realidad Jesús eso es lo que hizo por completo. Y decimos que con estas dos épocas, yo ya entendí y dije: yo ya sé lo que Jesús hizo. Pero hoy en esta tarde yo quiero hablarte algo diferente de lo que tú ya sabes, algo que quizás te puede servir para tu vida, para mi vida, en la cual quizás no la hemos escuchado, o si la hemos escuchado pues se nos ha olvidado muchas veces, y es lo que Jesús hizo. Yo quiero comenzar con el primer punto. Yo te voy a hablar acerca de que Jesús hizo establecer el reino de Dios acá en la tierra. Y por eso quiero que me acompañen, abran su Biblia, y quiero que busquemos Mateo capítulo 12, versículo 28. Yo la voy a leer acá. Jesús hizo establecer el reino de Dios, y dice Mateo 12, versículo 28, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lo voy a volver a leer. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El propósito: Jesús vino a la tierra, y todos lo sabemos, y en verdad Él comenzó a predicar el reino de Dios. Él comenzó a establecer el reino de Dios. Dice que por medio del Espíritu de Dios, Él comenzó a establecer el reino de Dios, porque Él vino a hacer la voluntad que su Padre le había dado. Entonces, cuando Jesús vino y estableció su reino acá en la tierra, dice que el reino de Dios, en el reino de Dios, creo que la mayoría sabemos, ahí no existe la enfermedad, ahí no existe la pobreza, ahí no existen los problemas, ahí no existe la escasez. En el reino de Dios, porque si vemos en la Biblia, nos comienza a hablar acerca del reino de Dios que estaba en Jesús, y Jesús comenzó a hacer proezas, comenzó a hacer muchas cosas, comenzó a sanar, comenzó a hacer milagros, comenzó a hacer muchas cosas, y es por eso que la gente lo seguía. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios debemos de reconocer lo que Jesús hizo. Él estableció el reino de Dios, Él estableció el reino acá en la tierra, Él le estableció el reino acá con cada uno de nosotros, y como hijos de Dios
tenemos que reconocer de que Jesús nos entregó su reino. Y en el reino de Dios, como les dije, no hay escasez. Puede haber cualquier enfermedad, puede haber cualquier pandemia en El Salvador o en el otro lado del mundo, pero si nosotros establecemos el reino de Dios, esas enfermedades, esos problemas, esas adversidades no van a poder en contra de nosotros, porque Jesús ya nos estableció el reino en nuestros corazones. Y en la palabra de Dios dice de que Jesús comenzó a compartir el reino a las demás personas. Y nosotros como hijos de Dios debemos de reconocer y de expandir el reino de Dios. No tengamos miedo a cualquier noticia negativa, no tengamos miedo a cualquier pandemia, no tengamos miedo si hoy este día te quedaste sin trabajo, o si este día no hay nada que comer en tu casa, si este día no tenés dinero para comprar ciertas cosas. Déjame decirte que cuando nosotros establecemos el reino de Dios en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, dice que ahí no existe la escasez, no existe la enfermedad, no existe nada que vaya en contra de tu vida. Y como hijos de Dios vamos a establecer el reino de Dios en nuestra familia, en nuestro trabajo, estudios, negocios, y todo lo que tú hagas puedes establecer el reino de Dios en esta tarde. Por eso lo que venga y lo que venga, déjame decirte que si tenemos el reino de Dios con nosotros, nadie va a poder prevalecer contra nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y ya estamos bendecidos. Somos hijos de Dios y ya estamos sanados. Somos hijos de Dios y tenemos la sangre del Cordero que nos marca y que dice: peste, no lo toques; enfermedad, no lo toques; pobreza, no los toques. ¿Por qué? Porque tenemos la sangre del Cordero marcada en nuestras vidas. Amén. Así que ese es el primer punto que yo quería tocarte, y era que Jesús había establecido el reino. ¿Y cuál es el punto número 2? El punto número 2 es que Jesús era el único que transforma los corazones. Jesús era el único, Él hacía cambiar a las personas, en pocas palabras. Jesús cambia, Jesús cambiaba a las personas. Jesús cambió a un Zaqueo, a un cobrador de impuestos, que después de que se estafaba a la gente, que les robaba a la gente, él, al llevar a Jesús a su casa, dice que su mentalidad y su corazón comenzó a ser transformado. No por una predicación, no por una oración, no. ¿Por qué? Porque tenía a Jesús en su casa. Entonces, cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, nosotros vamos a comenzar a tener un cambio diferente. Entonces, por eso vamos a leer, y quiero que me acompañen a Lucas, capítulo 7. Vamos a buscar Lucas, capítulo 7, versículo 37. Entonces dice: una mujer de la ciudad era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo. Trajo, dice, un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y luego enjuagaba, dice, con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo, dice que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y vamos a leer el versículo 44. Y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. En este punto yo quiero tocarte, y es que Jesús hizo cambiar los corazones de muchas personas. Jesús transformó el corazón de las personas, y ese era el propósito de Él, transformar los corazones. Y creo que la mayoría de los que nos ven,
Jesús ha cambiado tu corazón, Jesús ha cambiado mi corazón, dejando una vida diferente de la que traíamos a una vida de abundancia, de paz, de amor y de felicidad. Entonces, cuando vemos esta historia, dice que el fariseo comenzó a decir, si fuera profeta, supiera quién le está besando los pies, quién la está tocando. Pero Jesús, como Jesús es el único, y Él es el único que sabe todas las cosas de nosotros, dice que Él sabía y les comenzó a poner un ejemplo de quién perdonaba. Entonces, al final de esto, lo que Jesús les dio a entender era de que ni el dueño de la casa le pudo dar agua para sus pies, le pudo enjuagar sus pies, besar sus pies y derramar aceite o perfume en sus pies. Y lo hizo una mujer de la calle, quizás pecadora, como dice la Biblia, adúltera si es posible, para que sea más así, más fuerte. Entonces dice que vino y comenzó a Jesús a tocarle, a besarle y a enjuagar sus pies con un perfume. Hay otras versiones que dicen que ese perfume costaba mucho. Entonces, pero a la mujer dice, no le importó. Y si nos ponemos a reflexionar, Jesús transformó los corazones sin decirles, pecador, arrepiéntete, deja el pecado, sino que Jesús, como veíamos al principio, que Él traía el reino de Dios, dice que Él, las personas con su ejemplo, su testimonio y su forma de hablar, comenzó a atraer a las personas. Jesús se comenzó a hacer famoso, Jesús comenzó a hacer muchas cosas que las personas no habían visto antes. ¿Por qué? Porque muchos se enfocaban en la ley, en que la ley decía de que los sábados era de reposo. Y Jesús vino y vino hasta cambiar eso, porque Jesús vino y vino a sanar en día de reposo. Jesús vino a bendecir a otros, Jesús vino a ayudar a otros, Jesús vino y vino a cambiar el corazón de muchas personas. Muchas personas estaban atadas, confundidas y muy amarradas a la ley, pero Jesús vino y vino a cortar toda esa religiosidad que tenían las personas. Y comenzó a Jesús a cambiar el chip de muchas personas, porque todos temían que Jesús los sanara en un día de reposo, pero más Él vino a mostrar la humildad, vino a mostrar el ejemplo, vino a mostrar que en realidad era el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Jesús, y en las otras series nos han estado hablando de quién era Jesús, cómo era Jesús, pero hoy te estoy hablando de las pocas cosas que Jesús hizo, porque si hablamos de todo lo que Jesús hizo, creo que nos llevaríamos horas hablando de lo que Él en realidad hizo. Entonces, pero ¿qué quiero llegar con este punto? De que Jesús es el único que hizo cambiar a las personas cuando Él estaba acá en la tierra, y aún lo sigue haciendo a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que tú que me escuchas, que tú que me ves, que tú que estás ahí viéndome, quiero decirte de que no importa el pecado, no importa la circunstancia, no importa la crisis, no importa en el estado en el que tú te encuentres, déjame decirte que el único que jamás va a fallarte, el único que puede darte un buen ejemplo, el único que puede sacarte adelante, el único que puede extenderte la mano y ayudarte, se llama Jesús. Jesús hizo un cambio radical en muchas personas, sin estarles azotando, sin estarles exhortando, solamente con el ejemplo de Jesús comenzaba a transformar a las personas. ¿Qué te quiero decir en esta tarde? Que Jesús puede cambiar tu situación, que Jesús puede transformar tu vida, que Jesús te puede ayudar a dejar el pecado, que Jesús puede ayudarte a dejar un vicio, que Jesús puede ayudarte a conseguir un buen trabajo, que Jesús puede ayudarte a conseguir o a emprender un buen negocio. Jesús puede transformar lo que es imposible, lo puede transformar en posible, porque para Dios no hay nada imposible. No importa, yo sé que lo que está pasando en este momento ha aterrorizado a muchos en el país y fuera de las fronteras, pero déjenme decirles algo. Yo sé que muchos pueden tener miedo, pero como dice la serie, y los que me están viendo, no sé hasta qué parte vamos a llegar, pero yo quiero decirte
que a pesar de los problemas, que a pesar de que haya esta pandemia, yo lo único que puedo decirte que Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta, porque dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados, que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que esta palabra llegue a tu corazón para que tú tomes fuerza, para que el miedo pueda salir de tu vida y que tomemos fuerzas como juventud de espíritu de vida, como jóvenes, como seres humanos, como hijos de Dios. Debemos de marcar la diferencia, no contagiarnos con lo negativo, sino que contagiar a otros con lo positivo, contagiar a otros con la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay muchas promesas. Entonces Jesús es el único que nos va a cambiar a nosotros, que nos va a transformar a nosotros. ¿Por qué yo dejé lo que hacía antes? Porque Jesús llegó a mi vida y porque Él me cambió. Es lo único que puedo decir. ¿Por qué dejé de hacer lo que yo hacía antes? Porque Jesús cambió mi vida, porque Jesús transformó mi vida. Él vino y hizo algo diferente en mi vida. Llenó el vacío que había en mí, llenó una felicidad en mí, cuando antes había resentimientos, cuando antes quizás había rencor, cuando antes había envidia. Jesús vino y quitó eso por cambiarlo por la felicidad, por paz en mi corazón y por hacerme una vida diferente. Porque si Jesús no hubiera llegado a mi vida, yo no estaría acá. Si Jesús no hubiera llegado a mi vida, yo no sé dónde estaría en este momento. Pero el único a quien yo le agradezco es a Jesús, porque es el único que me ha sacado adelante. Entonces Jesús también puede cambiar tu situación. Jesús puede cambiar y puede cambiar los corazones. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay ningún corazón duro que no resista la presencia de Dios. Así que quiero tocarte el siguiente punto. Y el tercer punto se llama los milagros de Jesús. Yo quiero que me acompañen. Vamos a abrir la Biblia y vamos a buscar Mateo 14, versículo 14 al 21 vamos a leer. Y la palabra de Dios dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Entonces, este es uno de los milagros, de los muchos milagros que Jesús hizo. Si vemos, este es uno de los milagros más grandes que Jesús hizo, porque le dio de comer a más de 5,000 personas. Imagínense. También está cuando Jesús convirtió el agua en vino, cuando resucitó a Lázaro, cuando sanó a la mujer de flujo de sangre, cuando calmó la tempestad, cuando sanó a los endemoniados, cuando sanó al ciego. Y si comenzamos a hacer el listado de todos los milagros que Jesús hizo, y este que estoy recalcando bíblicamente, dice que Jesús, aparte de que les dio de comer, dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Entonces Jesús vino, y no vino solamente a escoger perfectos. Jesús no vino a escoger perfectos y a escoger gente de dinero, no. Jesús vino y hizo marcar la diferencia. ¿Por qué?
Porque los fariseos, como dicen siempre, hay fariseos en muchos lugares, habían y andaban siempre pendientes de lo que Jesús hacía. Entonces, al ver ellos los milagros que Jesús hacía, ellos se sorprendían, pero también querían hacerle quedar mal a Jesús. Entonces Jesús comenzó a hacer milagros y los comenzó, como les dije, a hacer en día de reposo. Porque la mayoría de milagros que están en la Biblia siempre decía, y era día de reposo, y era día de reposo. Entonces podemos ver que Él alimentó a 5,000 personas, más de 5,000 personas. Y de ribete, dice la Biblia, comenzaron a recoger las sobras. Llegaron a ser como más de 12 canastas. Entonces a Jesús lo seguía la gente. Y al ver los milagros que Jesús hacía, comenzó a hacerse más famoso y la gente lo comenzó a seguir. Entonces Jesús vino y aparte de comenzar a predicar la palabra de Dios y aparte de cambiar los corazones, dice que también tenía compasión de la gente y comenzaba a sanar, comenzaba a bendecir a las personas. Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, lo tenemos todo. Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque dice que Él tenía compasión de los que estaban enfermos. Y aparte de eso, dice que también los alimentó. Yo la verdad que admiro bastante esta cita que acabamos de leer, porque dice que los discípulos llegaron a Jesús y a decirle: Jesús, mira, ya van a ser las 6 de la tarde, quizás ya va a anochecer y esta gente tiene que irse a comer porque ya es tarde. Porque la fe de ellos era pequeña, en decir, solo tenemos panes y peces, pero aquí hay muchas personas. Entonces vienen y le dicen: Jesús, lo más recomendable es que los mandes a descansar o que compren algo. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, ustedes o vosotros denles de comer. Imagínense. Y les dijo Jesús, y ellos al ver así los panes y los peces, ¿y qué hacemos, va? Yo me imagino que quizás ellos iban a pensar en ese momento, iban a decir: vamos a comenzar a cortar los pedacitos de pan, migajas pues, y los pedacitos de pescado hasta las espinas. ¿Por qué? Porque quizás la fe de ellos era pequeña y no habían reconocido que al que tenían a la par era Jesús. Y si ellos ya habían visto los milagros que Jesús había hecho anteriormente, ellos tenían que haber creído que tenían a Jesús, el de los milagros. Entonces tenían que haber dicho: Señor, ayúdanos a multiplicar esto. Entonces, pero él dijo: solamente tenemos esto. Y vino Jesús y tuvo que actuar. Y le dijo: tráiganme lo que tengan. Dice que los alzó, los bendijo y de ahí se los dio para que los repartieran. Entonces es algo impresionante, porque Jesús actúa de una manera espectacular en nuestras vidas. Porque muchas veces nos podemos encontrar en alguna dificultad, en algún problema, y creemos que la única salida es un contacto, la única salida es un familiar, la única salida es alguna persona conocida, y nos hemos olvidado de los milagros que Jesús nos ha dado a nosotros, de lo que Jesús ha hecho en mi vida, de los milagros de donde Jesús me sacó, de lo que Jesús ha hecho conmigo, y nos hemos olvidado de lo que Dios había hecho en mi familia, había hecho en mis amigos y había hecho en mi vida. Y comenzamos a poner la mirada quizás muchas veces en el problema, en una persona, y nos olvidamos que un día Jesús nos sacó, que un día Dios me dio un trabajo, que un día Jesús me levantó, que un día Jesús me sacó de donde yo estaba, que un día Jesús me dio una provisión económica, que un día Jesús me sanó, que un día Jesús rescató a mi familia, que un día Jesús me levantó, que un día Jesús me abrió puertas, que un día Jesús me ayudó en mis estudios, que un día Jesús me sanó, me levantó de la cama, y nos olvidamos de eso. Y creemos de que la mirada está en alguien político, en alguien conocido, en un amigo, y creemos que ahí está la solución. Y nos olvidamos de los milagros que Jesús hizo en nuestras vidas. Entonces, cuando vemos todo lo que Jesús ha hecho, y si cada uno de ustedes comienza a ver los milagros que Jesús ha hecho en su vida, los milagros que Jesús ha hecho en su familia, los milagros que ha hecho Jesús en las iglesias, podemos ver todo lo que Jesús ha hecho.
y nos olvidamos que hoy nos puede ayudar otra vez. Porque dice la Biblia que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Y la misma palabra dice que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Y se nos olvidan esas citas bíblicas. Más que citas bíblicas, tenemos que tomarlas en nuestro corazón y creerlas, de que el único que nos puede sacar adelante se llama Jesús. El único que te va a sustentar, el único que te va a ayudar se llama Jesús. El ser humano siempre va a fallar, el amigo siempre te va a fallar, pero el mayor ejemplo de Jesús es el único que jamás va a defraudarte. Un pastor, un líder, un hermano, ellos somos seres humanos, cometemos errores y vamos a fallar en ciertas cosas, pero Jesús jamás va a fallarte. No pongas la mirada en un hombre, pon la mirada en Jesús. Jesús es la única solución a tu problema. Jesús vino y vino a hacer proezas. Jesús vino y vino a transformar los corazones. Jesús vino y vino a hacer algo diferente. Jesús vino y vino a marcar la diferencia. Jesús vino, se hizo como tú y yo, como un ser humano. Se hizo, se humilló, nació en un pesebre, no nació en un reino, no nació en una canasta de oro. Jesús nació en un pesebre para demostrarnos la humildad, que fuera familia, era hijo de carpinteros. Creció y comenzó a compartir la palabra de Dios. No tenía dónde dormir, no tenía casa, no tenía nada. Jesús lo invitaba: Jesús, ven a mi casa, Jesús, ven a mi casa. Pero aún así Jesús comenzó a buscar a sus 12 discípulos y los comenzó a transformar, a cambiar y a formar para que ellos vinieran y comenzaran a expandir el reino de Dios a través del mundo. Entonces Jesús vino y vino a marcar la diferencia. Él nos demostró que él no tenía casa, no tenía nada, pero aún así lo tenía todo, porque tenía el poder de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Sabía que aquí en la tierra no tenía nada, pero allá en el cielo lo tenía todo. Entonces él tenía el poder de Dios en sus manos, y él venía y comenzaba a sanar. Entonces yo quiero decirte, para ir terminando en este tema, yo quiero decirte que Jesús es el único que nos puede ayudar. Jesús es el único que puede cambiar tu vida. Jesús es el único que puede transformar tu corazón. Jesús es el único que nos puede sacar adelante. Jesús es el único que le puede poner paro a todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Jesús es el único. Pero le ponemos más atención a las noticias que a lo que Jesús puede hacer a través de esto. Porque somos hijos de Dios y podemos orar y podemos clamar y podemos levantar un vallado sobre este país, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra familia, sobre todo el mundo, y Dios va a contestar la petición de sus hijos. Pero todo está en que nosotros creamos más en las palabras de Dios ante una noticia negativa. ¿Por qué? Porque a Jesús siempre le llegaban los enfermos. A Jesús siempre le llegaban personas paralíticas, ciegos. Y Jesús no los mandaba igual. Jesús los mandaba sanos y salvos. Entonces, de la misma manera, si tú y yo venimos a Dios en esta tarde, déjame decirte que Jesús no te va a mandar igual. Si tú y yo venimos a Dios en esta tarde, Jesús no te va a mandar igual, porque lo importante es creer en Dios y confiar que Él es el único que nos puede ayudar. Y Jesús no te va a mandar igual, te va a mandar diferente, te va a mandar sano, te va a mandar bendecido, te va a mandar transformado, porque todo lo que Jesús hizo acá en la tierra tenía un propósito. Todo lo que Jesús hizo acá era para buscarnos a nosotros. Jesús no vino por perfectos, vino por nosotros los pecadores. Entonces Jesús vino a buscarnos a nosotros. El propósito era buscarnos a nosotros. No vino a buscar a la perfección, sino que vino a buscar a un Mario, a un Carlos, a un José, a una María. Y ese era el propósito de él, buscar y rescatar lo que se había perdido. Yo quiero concluir esta tarde, y es porque si te dije que Jesucristo basta, es porque es el único remedio, es la única solución, es la única respuesta que podemos tener ante cualquier situación
a nivel internacional. Entonces yo quiero terminar esta tarde, pero no quiero terminar sin antes hacer una oración. Yo quiero que ahí donde tú estás, también te unas a esta oración. Yo sé que muchos no están estudiando, están en cuarentena, están en sus casas, no han ido a trabajar, quizás muchos, pero lo importante de esto es saber que los hijos de Dios nos unimos y pedimos por otras personas. Así que yo quiero que en esta tarde hagamos una oración y oremos para que sea Jesús la única solución ante cualquier dificultad, ante cualquier problema y ante cualquier enfermedad. Yo quiero que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y así con tus ojos cerrados, yo quiero decirle que creamos y que confiemos en Dios, que la última palabra la tiene Dios, la única solución la tiene Dios. Así que en esta tarde yo quiero hacer y extender esta oración. Quiero que cada uno de ustedes me acompañen y ahí donde tú estás, quiero que digas: Padre, Señor, somos tus hijos y estamos esta tarde reunidos, creyendo, Señor, a tus promesas, creyendo a tus palabras, creyendo, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Jesús, tú viniste a la tierra para hacer milagros. Tú viniste a la tierra para cambiar los corazones. Tú viniste a la tierra para transformar vidas. Así que, Padre, en esta tarde queremos decirte que ponemos la confianza plena en ti, Señor. Padre, queremos depositar nuestra confianza en ti en esta tarde y queremos decirle a cualquier enfermedad, la reprendemos en el nombre de Jesús. Le ponemos un stop, Señor, le ponemos un alto, Señor, a cualquier enfermedad que quiera venir, Padre. Esta pandemia, Señor, que está atemorizando a todo el mundo, Señor, queremos cortarla ahora en el nombre de Jesús y decirle que Jesucristo es la solución y decirle que Jesucristo es la sanidad, que Jesucristo es el único que puede cambiar los corazones, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando para que eso se corte ahora en el nombre de Jesús. Y le decimos: ahora te reprendo en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad en los hospitales. Declaramos sanidad en los hogares. Declaramos sanidad, Señor, en cada familia, Señor. Padre, que el miedo se vaya y que llegue la paz que tú das, Señor. En el nombre de Jesús queremos poner en tus manos nuestra iglesia. Queremos poner en tus manos nuestras familias. Queremos poner en tus manos, Señor, nuestros trabajos, nuestros negocios, Señor. Padre, que a pesar de lo que esté aconteciendo, queremos ponerlo todo en tus manos, porque sabemos que todo lo que está en tus manos, Señor, nadie lo puede arrebatar, Señor. Así que, Padre, en esta tarde creemos por esa sanidad, creemos por esa solución, Señor, y que a partir de hoy, Señor, vamos a ser jóvenes y personas diferentes, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos una sanidad y lo cortamos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y le decimos a la muerte, le decimos a la enfermedad que no puede tocar a sus hijos. Le echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y queremos agradecerte por este momento, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Y gracias por creer en nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.